Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar nuestro, a ver, denme un segundito porque creo que no tiene mucho volumen. Bueno, ustedes me indican. Vamos a continuar para no retrasarnos porque, bueno, claramente sabemos que nosotros contamos con media hora menos de curso, entonces eso pues nos retrasa un poquito. Todavía tenemos, digo, vamos en tiempo y en forma, pero bueno, todavía nos faltan algunos temas. Si se dan cuenta, esta semana número 12, o sea, básicamente nos quedan 4 semanas exactas para terminar el curso. Nos falta terminar de ver balística, nos hace falta ver la parte de química que la vamos a relacionar con otras áreas y ya a partir de ahí empezamos con toda la cuestión de identificación y dictamen y con eso nosotros terminaríamos nuestro curso. Entonces, digamos que todavía tenemos como varias cosas por ver. Para nosotros terminar ya definitivamente lo que es balística, recordemos que estamos en las áreas físicas, tendríamos nosotros que ver la parte de la balística externa. Acuérdense que la balística externa nos estudia todo lo que sucede después de que el proyectil abandona la boca del arma. En este caso, bueno, la balística externa, su primordial función es hacerse cargo tanto de las trayectorias como la medición de la distancia de disparo. Primero tendríamos que definir o tendríamos que ver a qué nos referimos con la parte de trayectoria en cuanto a la parte de balística. Trayectoria como tal busca que se pueda determinar en qué dirección iba el disparo y cuál es el sentido del disparo. Vamos a separar estos dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de dirección de la trayectoria, quiere decir todo este camino, quiere decir todo este recorrido que va a generar la bala y que solamente se hace a través de que corresponda pues el orificio de entrada, o sea, el orificio inicial, el intermedio y el final. Uniendo esos tres, nosotros podemos generar la dirección de la trayectoria. Claramente es muy preciso saber que también debemos de tomar en cuenta, y lo platicábamos la clase pasada, pues aquellos impactos que se generan o que están en medio, porque se supone que estos, los que se encuentran en medio, son los que de alguna manera nos indican la alteración de la trayectoria. Es más, inclusive habíamos visto en este caso otro tipo de cartuchos y decíamos que en algunos de los casos se puede llegar a dar la fragmentación del proyectil y eso nos puede generar pues trayectorias diferentes. Eso en cuanto a la parte de la dirección. Ahora, ¿qué sucede con el sentido de la trayectoria? En el caso del sentido de la trayectoria, bueno, acá tenemos otra cuestión. Aquí ya se generaría o tendríamos que ver todo el vuelo del proyectil. Acuérdense que balística externa en general empieza a medir desde que está la parte del abandono del proyectil de la boca de fuego hasta el momento en que se impacta. Decimos que el impacto no es necesariamente en un sujeto, no es necesariamente en una persona, puede ser en cualquier otro tipo de blanco. Ahora, para ello ya habíamos dicho, pues para eso utilizamos los goniómetros, inclusive los vimos en fotografía, y utilizamos la parte de nuestras varillas, ¿no? Y era justamente las imágenes que estábamos viendo en nuestra clase pasada. Decíamos que en el caso de inspecciones, bueno, que es todo lo que se tiene que hacer, tanto los estudios, tanto el examen de la escena del hecho y el examen de la víctima, por supuesto que eso se hace a través de una inspección ocular. En el caso de la escena, pues vemos los orificios, vemos más o menos los daños, etcétera. En la víctima, pues eso ya le correspondería al médico legista si es que hace una necropsia, las lesiones si es que las llega a ver. Y algo muy importante, que aquí es donde iba yo a tocar la parte de química forense con ustedes para hacer, digamos, que la intersección y no quedarnos atorados en la parte de química. Ustedes precisamente tenían una tarea que realizar con referente a esta rama. No les puedo preguntar porque, bueno, claramente no han llegado, no tengo ni estudiantes aquí ni tampoco en línea, pero bueno, ustedes ya traen una idea de lo que se trata y de lo que aborda la química forense. Pues la química forense no solamente en general ayuda a la criminalística, inclusive podemos llegar a decir que también ayuda a la parte de nuestra balística externa o a nuestra balística de efectos. ¿Cómo? Porque también puede generar estudios analíticos, ¿no? Donde veamos si hay algún tipo de residuo en estos lugares donde se da el rebote, puede ver si hay residuos que están adheridos a la bala. También la química puede ayudar a analizar los blancos
a comparar los residuos que se encuentran en este tipo de lugares o en este tipo de apartados y ver si hay superposición de residuos. Estos residuos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. Esta es la parte precisamente a la que quería llegar con ustedes en cuanto a la balística externa, que precisamente ahí fue donde nos quedamos. Suena mucho la puerta. Que es precisamente para hablar un poquito acerca de la distancia de los disparos, ¿sí? La distancia de disparos se hace a través o se puede determinar a través de un examen claramente visual, o sea, un examen físico, y se hace analizando diferentes cosas. Puede ser desde la parte de un examen de tejidos, puede ser a través de un examen de orificios, de residuos, inclusive hasta las pruebas analíticas, que es lo que yo les comentaba hace un momento. En el caso de las pruebas analíticas, ahí se va a utilizar la parte de la química forense. ¿Cómo se hace? Pues a través precisamente de pruebas quimiográficas que se hacen en las prendas, o sea, se hacen en la ropa. ¿Y qué es lo que se busca? Lo platicamos la clase pasada, pues ver si hay algún tipo de partícula pesada. De acuerdo, pues obviamente a los elementos que la componen, pues puede ser plomo, puede ser bario, puede ser antimonio, que son elementos o son residuos que se quedan impregnados en la ropa después de que se da un disparo. Ahora, nosotros tenemos tres tipos de disparo en cuanto a la parte de su distancia. Tenemos, ejemplo, la parte del disparo a corta distancia. Pensamos que el de a corta distancia es una cuestión de centímetros y la realidad es que no necesariamente. Un disparo a corta distancia puede ser desde 0 hasta 1.35 metros y aún así se sigue considerando un disparo a corta distancia. Esto se mide, pues obviamente, con los residuos que queden. La distancia 0 puede ser a través de un cañón tocante, o sea, cuando el cañón toca la superficie, dígase la superficie que sea. Y la corta distancia se da por menos de ese umbral, ¿no? Por eso decimos entre 1.25, 1.35, dependiendo cuál sea el caso. De ahí tenemos dos tipos de disparos a corta distancia, que se conocen como bocajarro y el de quemarropa, ¿no? Que es más utilizado, se escucha con más frecuencia. El de bocajarro es cuando el cañón toca el blanco y el de quemarropa es cuando inclusive puede alcanzar la llama, ¿sí? El rango general, digamos que entre esos 3 o 4, hoy por hoy se toma, digamos que muy variado, ¿no? Se tiene muy variado. ¿Por qué? Pues por las referencias numéricas que pueden existir, sobre todo por los componentes que tienen nuestros proyectiles. Si nosotros tenemos pólvora de gran calidad, o sea, pólvora de alta calidad, se provoca menos llama, ¿sí? O sea, digamos que arde más la que es más barata, en pocas palabras. Entonces, si lo vemos así, pues cuando se ha producido un disparo a quemarropa, por eso se llama así, disparo a quemarropa, porque precisamente la llama, eso es lo que genera en las prendas. Anteriormente, por ejemplo, se decía que eso ocurría a una distancia de la víctima de más o menos entre 13 y 15 centímetros, ¿sí? Hoy por hoy nos dicen, no, a ver, no tiene por qué ocurrir así, inclusive tú puedes tenerlo entre 9 y 11 centímetros y vas a tener ese mismo efecto, ¿sí? Por las calidades y obviamente la modificación que se ha hecho con el paso del tiempo. Si se dan cuenta al principio en las imágenes que tienen ustedes del lado derecho, tienen la parte de cañón tocante. Lo que se ve en amarillo, digamos, o en cremita, es como si fueran nuestros blancos, ¿sí? Entonces, la que se ve al principio es la de cañón tocante, la que vemos después es como este círculo, si se dan cuenta, verdaderamente se ve como quemado. A corta distancia ya nos empieza a dejar residuos y a larga distancia solamente se ve el orificio de entrada, ¿sí? Abajo, por ejemplo, nos habla de que son disparos a bocajarro o disparos a contacto. También depende de la parte de la superficie. Si se dan cuenta en este que tenemos acá, déjenme ver si es un poquito más. En este que tenemos aquí, del lado, digamos que izquierdo de esta imagen, ahí tenemos un contacto firme, ¿sí? O sea, tenemos una superficie dura. Y en el caso del siguiente, que es el B, aquí tenemos un contacto blando, o sea, la superficie es blanda, ¿sí? Esto sería lo que se provocaría o los daños que se provocarían en el blanco, ¿sí? Por eso también eso pues da mucha
digamos que forma mucha ilustración de cómo se ve cuando se genera el disparo. Y aquí tenemos, miren, aquí tenemos un ejemplo de un disparo a quemarropa. Inclusive se dice que deja una especie de mancha que se le conoce como tatuaje. ¿Por qué se dice esa mancha o ese tatuaje? Porque precisamente los granos de pólvora se insertan y obviamente vemos la quemadura pues al 100%, ¿no? Inclusive da la apariencia no solamente de haber recibido el impacto, no solamente de haber el orificio de entrada, sino que también podemos apreciar como que se quema, como que inclusive la piel o la ropa pues están quemadas. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes? Pues obviamente los siguientes que tenemos pues son los disparos a larga distancia. Esos son los que se dan por encima o más lejanos a 1.35 metros, ¿sí? Inclusive, si se dan cuenta del lado derecho, tenemos un disparo a corta distancia, ¿no? Donde también vemos la parte de un tatuaje, también se incrustan granos de pólvora, algo que en el disparo a larga distancia ya no va a pasar. Pues no, porque digo, si bien es cierto, se fragmentan los residuos y vuelan, pero pues no van a volar más de 1.35 metros, la realidad es que ya no se generaría de la misma forma. Exactamente, así, esa es la función que tiene y sobre todo cuando pues es chiquito, ¿no? O sea, cuando es a corta. Si lo haces más largo, pues claramente de ahí ya no va a llegar absolutamente ningún residuo. Entonces tenemos eso, acuérdense nada más corta distancia, tenemos, perdón, ajá, corta distancia y a larga distancia. Corta distancia, bocajarro o quemarropa. Ahora, si se dan cuenta acá, por supuesto que una de las partes que se generan en balística externa, pues son los residuos del disparo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que dejó el disparo, pues se va a tener que generar el estudio. ¿Esto para qué? Pues obviamente para checar cuestiones relativas tanto al autor, pero también cuestiones relativas a la parte de la víctima, ¿no? Porque sabemos que no solamente puede haber participado una sola arma de fuego, por tanto no solamente pudo haber participado un interviniente, probablemente y participaron más, ¿no? Eso no lo sabemos. La investigación que se genera, obviamente la investigación cuando se presume que hay un hecho con apariencia de delito, que claramente si hay un arma de fuego, pues en la mayoría de ocasiones sin duda lo va a ser, es precisamente ver la cuestión del autor para poder identificar al autor que generó la conducta delictiva. Por eso es que se empieza a buscar, pues si hay algún tipo de residuo de disparo, pues en las manos de esa persona sospechosa. Y en el caso de la víctima, pues ahí lo que se va a estudiar más, pues son sus heridas, son sus lesiones y pues claramente su ropa, para ver qué pudo haber causado esas heridas, calcular la distancia y calcular la trayectoria, que ya habíamos platicado un poco de ello. Aquí del lado derecho es como se ve, digamos que en cámara lenta cuando se genera un disparo, ¿no? Y obviamente con acercamientos y demás. Porque precisamente cuando se dispara un arma de fuego se produce esa especie de nube que ustedes pueden ver ahí. Y esta nube pues tiene muchas, digamos que partículas que no están 100% quemadas, están ahí medio quemadas. También vamos a encontrar componentes del proyectil. Acuérdense que el proyectil es metálico, por lo menos en la mayoría de ocasiones. Vamos a encontrar partículas de la cápsula iniciadora, o sea, de pólvora, y todos los elementos que nos indiquen qué tenía de elementos o qué tenía de químicos dicho proyectil. Entre ellos, pues si hay plomo, si hay antimonio, si hay varios, si hay sulfuros, si hay nitrato de bario, si hay plomo, si hay dióxido, todo lo que tenga que ver sale en ese momento. Yo les decía que acá la balística, si bien es cierto, puede determinarlo, pero se va a tener que apegar mucho o se va a tener que relacionar mucho con el químico, en este caso con el químico forense, cuando ya se tienen que generar, pues obviamente, la investigación de todas estas sustancias. En el caso de los gases, miren, ¿cómo pueden saber o cómo pueden determinar tanto los químicos como los peritos en balística? Pues muy sencillo, porque al final de cuentas cada una de las partes del cartucho está compuesto por diferentes elementos y por tanto, pues dependiendo del elemento que encuentren, pues van a saber de qué parte del cartucho proviene. Con eso, pues determinar inclusive hasta de qué arma es. Entonces ahí no vamos a entrar mucho porque es química al 100%. Ahora, posteriormente lo que sí nos importa, ¿no? Cuando tenemos que determinar la distancia a la cual se provocó nuestro disparo. Para ello, la mayoría de peritos en la materia se encarga de estudiar las prendas de la víctima, ¿sí? Porque ahí también pues se encuentran todos los elementos que acompañaron al disparo.
Hay muchas pruebas. La realidad es que hoy por hoy pues ya se ha ido modernizando la técnica precisamente en química forense para determinar compuestos. Pero bueno, las clásicas siguen siendo las mismas pues, porque han demostrado ser, digamos que con una certeza buena y con una probabilidad excelente. La primera y la más conocida que tenemos pues el método del rodisonato de sodio. El rodisonato, su función, pues, es detectar cierto tipo de metales, específicamente metales pesados. El ejemplo más claro, el plomo. Esta solución, pues, también depende de la coloración. Si yo tengo una superficie clara, como ustedes lo pueden ver en pantalla del lado superior derecho, pues claramente se va a pulverizar con una solución de rodicinato de sodio y se le echa agua destilada, ¿sí? Eso se moja la prenda, digamos, se le pone el rodisonato de sodio y se le pone agua destilada, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para ver si aparece un color violeta, como el que ustedes pueden ver en pantalla. Si aparece, quiere decir que sí estuvo presente cuando se disparó. O sea, porque tiene algún tipo de metal pesado, ejemplo, el plomo. Si no se coloriza, pues en automático quiere decir que no estuvo ahí. El siguiente que tenemos es el método de Hoffman. También detecta la parte de plomo, pero aparte también detecta bario. Eso técnicamente es como una capa, como una lámina de celofán que se le pone ácido acético. Y cuando se le pone el ácido acético, digamos, en la misma impregnación, si es que lo ven así, se queda presionado, o sea, se tiene que presionar el área, o sea, tal cual donde nosotros presumimos que está, digamos que el reactivo, y pues esperamos unos minutos para que precisamente el celofán con el ácido acético impregnen la sustancia, ¿sí? Ya de ahí se pasa a otro proceso, digamos, y en ese proceso donde ya la prenda lleva el ácido acético, se genera una como plancha, como si fuera una plancha de vapor o una plancha de calor, para que precisamente los iones mecánicos se puedan difundir, o sea, se difuminen de alguna manera, sobre todo el plomo en el celofán. Cuando nosotros lo quitamos, pues obtenemos, digamos que la placa con estos iones metálicos, ¿sí? Ya esa hoja que ya tiene impregnado eso, pues ya lo tenemos que revelar en un baño de una sustancia en especial y ahí nos va a revelar si están las sustancias presentes o si no lo están. ¿Cuáles son las sustancias? Sulfuro sódico, dicromato potásico, y de ahí lo bañamos, lo sacamos, lo enjuagamos y lo secamos. Y ya, vemos a ver si en la capa, digamos, o si en la lámina se quedan impregnadas. Y sí, pues hay partículas, si no, pues el siguiente. Y ya tenemos procesos, pues obviamente más recientes, procesos más nuevos, que es, por ejemplo, la parte de se llama microscopía con espectrofotometría infrarroja, ¿sí? Dicho en otras palabras, pues son nuevas tecnologías, tecnologías que detectan de manera microscópica, claramente de forma electrónica, las determinaciones de presencia de restos de deflagración para ver si ahí hay pólvora, si hay alguna partícula metálica o cualquier cosa, como se pueden dar cuenta, pues acá tenemos esa, digamos que esa parte, ¿no? Y a través de la utilización de nuevas tecnologías. Siempre que se hace recolección de residuos de disparos, se hace a través de tampones adhesivos, pues sí, porque lo que yo quiero es que se peguen, ¿no? Que si hay un resto, pues quede pegado ahí y se pueda someter ya a un análisis de laboratorio. Bueno, pues ya con eso nosotros terminamos la parte de balística. Les decía que esa se empata mucho, tanto balística como hematología se empata mucho con la parte de la química forense, ¿no? Porque tiene digamos que la especialización para trabajar con ciertos componentes y ciertas sustancias. Ustedes tenían precisamente de tarea esa parte, si mal no recuerdo. Déjame ver. ¿Tenía tarea de química? No. No lo leyeron, no. En semana 10 tenemos lo de trauma. En semana 11 balística, que fue lo que ya vimos anteriormente bueno, hechos de tránsito. Vimos hechos de tránsito y vimos balística. Nosotros ahorita oficialmente estamos en semana 12. Esta semana es nuestra semana número 12. Efectivamente, si se dan cuenta, semana 12 pasamos a reactivos, si se dan cuenta, pasamos a reactivos, ¿sale?
Yo les decía que aquí en reactivos no vamos a parar tanto porque reactivos prácticamente nos habla del análisis de prendas, por si hubo alguna intervención de arma de fuego, ejemplo de terminación de sangre, de fluidos y demás, ¿no? O sea, prácticamente en el caso de hematología, pues ya platicamos mucho de lo que fue sangre y en balística, pues ya platicamos de lo que fue ropa. Química forense puede ayudar a analizar también, por ejemplo, todo tipo de fluidos aparte de la sangre, como lo puede ser, por ejemplo, la parte de semen, como puede ser la parte de orina, como puede ser la parte de piloscopía. O sea, digo, la realidad es que no habría como mucho que parar. Yo comentaba al principio que nos queda toda la parte de reconocimiento. Y reconocimiento, pues obviamente es de lo más pesado que tenemos. Entonces, por eso, pues vamos a dejar como que química forense ahí. Tienen dos materiales de apoyo, tienen un video muy corto, por si no lo han visto, lo puedan visualizar, y tienen una lectura, obviamente para que puedan complementar. De ahí nosotros, nos queda también incendios y explosivos. Déjenme ver si viene primero incendios o medios de identificación. Déjenme ver. Miren, incendios y explosivos y dictamen ha de ser la 15. Ahí está. Entonces nosotros obviamente no vamos a ver en una sala clase o en dos medios de identificación. Yo me atrevo a decir que vamos a tardar como 2 semanas. Entonces por eso no importa que digan, ay, pero si estamos en semana 12, ¿por qué ya vamos a pasar a semana 13? Porque en la 13 nos vamos a quedar atorados 13 y 14, entonces no hay ningún problema, ¿sale? De hecho, ya les voy a aperturar esta tarea la voy a necesitar para la siguiente semana, pero yo les comento después. De hecho, ya se las voy a poner, ya se las voy a mostrar. A ver, déjenme ver. Mm, 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 mm. A ver. Ya está. Se supone que la temática es identificación de víctimas. Nosotros sabemos que los medios de identificación no solamente pueden identificar a víctimas como tal. Los métodos de identificación pueden identificar a personas desaparecidas, a victimarios también, o sea, no exclusiva y necesariamente tiene que ser a víctimas. ¿Sale? Adelante, adelante. Presento, por ejemplo, la foto de un menor con lesiones o descuido. Exactamente, puede ser. Identificas fotografías, porque en materia penal como que es más fácil, ¿no? Acreditarlas con respecto al valor probatorio y con respecto a que sea fidedigna la información. Pero en materia familiar hay un tipo de filtro para esa clase de fotografías. Pues es que si fueran como fotografías que como para demostrar violencia o algo así. Por ejemplo, los niños que están que los ponen a resguardo del DIF, ven que a veces llegan y los encuentran todos sucios y así, ¿no? Descuidados y maltratados. No sé si les tomen, me parece que sí les toman fotos, ¿no? Cuando van por ellos y para cerciorarse bajo qué condiciones estaban. Por ejemplo, si un particular lo hiciera para acreditar que efectivamente el menor está siendo violentado de alguna forma o siendo maltratado o descuidado, ¿no? ¿Cómo se puede acreditar que las fotos son fidedignas? Pues es que ahí tendrías que irte directamente con la parte pericial. De hecho, cuando ellos generan, por ejemplo, que van a tomar alguna valoración, por ejemplo, para el estado mental, físico y demás de algo, y sobre todo cuando son menores, ¿qué es lo que generan? Para empezar, tienen que canalizarlos con parte médica o con parte psicológica. Y ellos ya tendrían que generar un dictamen. Si lo acompañan con anexos, ese es su problema, es parte de su metodología, pero eso sería lo que les serviría a ellos. Aparte, siempre que hay menores de por medio y se presume violencia, de manera inmediata se manda a traer al Ministerio Público. Es más, aunque no sea violencia, hasta en un convenio, por ejemplo, pues ahí está el Ministerio Público, ¿no? Para defender el interés superior del menor. Que están con el papá o la mamá y llegan, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que, por ejemplo, el papá los tenga y no los tenga bien cuidados o medio cuidados, ¿no? Y cuando va con la mamá, los mandan con la ropa vieja, y entonces la mamá, pues,
los cambia, los manda bien y resulta que regresan y así, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, si la parte tuviera fotografías, serían tomadas en cuenta de la misma forma en materia familiar que en materia penal. Pues se supondría que sí, nada más que entonces ahí tendrían que revisar, ahora tendría que ser un perito en informática para saber si vienen de una proveniencia bien y si no están alteradas, modificadas o cualquier otro Pero tipo eso de es cuestión. el Estado, ¿no? ¿Sí? Para Bien. el peritaje informático. Es que tú tienes que, ¿cómo te lo explico? Cuando tú ofreces, tienes que ofrecer obviamente las bases para que, mediante tus medios, para que te las puedan admitir. Porque de otra manera, pues si no están extraídas de forma correcta, pues no van a ser nulas para tu procedimiento. Si el Estado no te, o sea, no te brinda realmente la actividad pericial como por ganas, ¿no? Porque si yo tengo la situación de mi parte de que yo quiero, ¿no? O sea, a mí me sirve la prueba, pues tiene que ser a mi coste, de otra manera. Y en el caso del DIF, como son víctimas, ahí no se considera la mala fe, ¿verdad? No, no se considera la mala fe. Entonces, sí, ahí sí tienen como sus propias, pues, mecánicas, pero la realidad es que es bien raro, porque pues yo digo que ahí o sea, en materia familiar, o sea, como que no, Yo también siento lo mismo. no le echan ganita. Pues es que son audiencias, es imposible, a mí se me hace muy difícil entender que en una audiencia de 25 minutos, o sea, puedas decidir cosas tan importantes, ¿no? Como esas. O acreditar el maltrato, ¿no? Por ejemplo, Que no, no. Y a lo mejor si es un menor, no sé, como que edad ya no hablan bien. Bueno, empiezan medio a hablar, más bien. Como a los 3 más o años, ¿no? menos. Medio empiezan a hablar. Y obviamente la situación de que el niño se exprese, pues no es la misma que un niño de 10 años, ¿no? Claro. Claro, entonces decimos, la verdad es que son temas muy delicados cuando es, no, o sea, no puede ser que en una audiencia de juicio oral te tardes 12 horas, ¿no? O sea, por eso un decías, y si bien te va, ¿no? Ajá, Entonces, pero ¿no? ¿cómo acreditas entonces que la víctima, el menor es una víctima, sí, y cómo acreditas que efectivamente esas pruebas te van a ser, no te van a ser resultadas por el medio en el que tú la adquiriste, ¿no? Porque no es un medio ilícito, la mamá llega y le toma fotos y las guarda, ¿no? Y las va guardando y cuando tú las presentas en el juicio, es que yo creo que en ese caso en materia penal es más fácil porque siento que las herramientas son más duras y como que más formales. De materia familiar es de, bueno, pues sí está maltratado, pero es su papá, ¿no? Sí, hay mucha, pues se trata como de equilibrar esa, como que los intereses de los dos, o sea, obviamente de las dos o tres partes, ¿no? Dependiendo cuál es el caso. Pero en nuestro caso, pues es que nosotros ya tenemos como que un camino muy recorrido en la materia probatoria, o sea, en una materia penal puedes utilizar 1, 10, 50 peritos. Entonces tienes mucha parte para la prueba pericial y en el caso, pues en la materia familiar, no. Se van que por los documentos, que por los testigos, ¿no? O sea, algo que en la materia penal, ¿no? Como que chisme. Bueno, no es que sea más Sí. chisme, pero como que la onda en materia probatoria es como más, más así como más liviana, ¿no? Que no Sí. tiene tantas fortalezas como en materia penal. Sí, y debería, ¿no? Porque técnicamente se supone que las partes familiares deberían de ser inclusive hasta por encima, ¿no? De una probable libertad de algún presunto responsable. Y sin en cambio no es así. Por eso muchos cuando ya no pueden la materia familiar ya le quieren brincar al penal para que se apoyen y puedan sacar sus medios probatorios de otra forma, porque pues, si ya descartan y descartan y descartan, dicen, no, pues es que ya no, o sea, documentos no, y todo no lo puedes exponer en una forma verbal, pero no en 25 minutos. O sea, a mí se me hace bastante delicado y ahorita va a ser un caos, ahorita con toda la materia de oralidad. Decían, es que vamos, ese no es igual. No, claro que no es igual, porque pues no es lo mismo ventilar un asunto en 25 minutos. O sea, que dices bien mal, como sea, lo sacas, pero en horas y horas y horas y horas, precisamente porque nos allegamos mucho de los peritos. Y luego, por ejemplo, si en materia ordinaria, o sea, en materia escrita, el procedimiento se vuelve dilatorio y se vuelve confuso, y eso que lo tienes escrito, Claro. en materia oral va a ser más complicado porque, o sea, que sí, se les van las cabras, los que están de acuerdo. Va a ser un relajo. Va a ser un relajo, aparte porque también veo que se van mucho como por los criterios, ¿no? O sea, como que es que un juez dice que sí, pero el otro dice que no.
Con este sí pasa así, con este no, algo que nosotros es imperdonable porque nosotros nos apegamos 100% a la norma, ¿no? O sea, no hay una interpretación de la norma. O sea, la norma es como es y paras de contar, ¿no? Entonces, ahorita ellos están empezando a hacer sus intentos en la materia oral, pero pues no, o sea, van a empezar a tener muchos conflictos. Yo de acuerdo a la materia, toda la materia de amparo se va a ir para arriba, mucho. Pues obviamente va a haber mucha transgresión a derechos. Y si hay de por medio menores, va a ser una broncota. La víctima está ahí, el método de acreditar que efectivamente el menor está en riesgo, o pues sí, en riesgo es una realidad, ¿no? Claro. Una otra parte, pues sí que existe el descuido, ¿no? Sí. Sí, aparte digo, en general cuando extienden medidas, por ejemplo, también es así como que no se someten a tanta investigación en la cuestión de medidas. Que bueno, en parte, porque decimos, bueno, si no sabemos, más vale evitar, ¿no? Que no haya una víctima, que bueno, pues aléjalo, quítalo, sí, pero no siempre es así. Y de mientras, pues ya le violentaste derechos, ¿no? Entonces, digo, a mí sí se me hace muy delicada cómo están manejando la materia. Más que la materia civil es muy rígida, pero más bien la materia familiar es donde ni están pichando ni cachando. Y se están haciendo una de bolas horribles. Y están dilatando los procedimientos como si de veras, sí. Entonces digo, la realidad es que ahí sí les va a tocar hacer mucha situación, mucho. Exactamente. O sea, entonces nosotros estamos igual. O sea, la realidad es que hay muchos que definitivamente no van a salir y claramente este año no van a salir. O sea, eso nos queda clarísimo, ya en unos días vacaciones se van y con la pena, ¿no? Se olvidan completamente hasta el siguiente año. Sí. Entonces ya lo que no se había hecho hasta ahorita, yo creo que sí, finales de noviembre, y en diciembre la realidad es que ya casi nada sale, nada sale. Entonces decimos, "Ugh". Y por ejemplo, entiendo que la identificación de la víctima se puede dar a través de una fotografía digital. Es que le comento así, porque a mí me hace mucho ruido esto, porque apenas en materia de oralidad, el profesor nos decía que tenemos que buscar un perito para poder descargar la imagen y que efectivamente diera como fe de que estaba la imagen sin alterar y que fuera pues procedente de un determinado momento procesal. Pero pues aquí, ¿cómo acreditamos que efectivamente, si existen tantos vicios dentro de la tecnología, no podamos alterar? Porque, por ejemplo, en un supuesto, ¿no? Que alguien esté desaparecido, bueno, que quiera yo cobrar una herencia, ¿no? Y ya me urge cobrar la herencia. Pero resulta que, como dicen, un nuevo muerto acaba de parranda. Entonces, hago todo el procedimiento para acreditar que ya no está la persona y empiezo a hacer formatos de búsqueda y cuánta cosa, pero alterados. Ahí, pues existe un vicio, ¿no? Y entonces, ¿cómo era normalizar que ya lo viciaste? Pero pues ya te dieron tu sentencia y ya te volviste heredero de, no sé, de 20,000 hectáreas de café, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se vuelve fácil acreditar una fotografía y qué tan fácil es desacreditar una fotografía? Pues es que toda la mecánica, pues tienes que seguir toda tu cadena. Si tú agarras y yo ahorita tengo la fotografía y voy y la imprimo y empiezo a hacer cosas, pues ya valió, ¿no? Porque probablemente es así. Pero en el caso, si tú lo sometes a una cuestión de peritaje, los peritos en informática te determinan todo. Decían, cualquier cuestión que atraviese tecnología nunca desaparece. Entonces, y si hubo alguna alteración, tú le moviste siquiera un píxel, en automático a mí me aparece. Entonces ellos pueden generar, no, es que yo dije que la tomé el 21 de noviembre y no es cierto, la tomaron el 20 de noviembre. Lo determinan sin ningún problema. Es que tiene filtro, no tiene filtro, lo determinan también. O sea, ya todo el espectro que manejan los peritos en informática es impresionante. O sea, es muy impresionante. O sea, ya de la parte de meterse equipos de forma síncrona, inclusive ya sin tocar los dispositivos, o sea, la mecánica que ellos manejan, un buen perito en informática es increíble. Entonces, claramente ellos, ¿qué te van a generar al final? O sea, ellos no van a dar una fe de decir, sí, pasa, si es foto, está bien. No, ellos te van a elaborar un dictamen, claro, o sea, ellos te van a elaborar un dictamen. Como un perito normal. Exactamente, como un perito normal para saber si tu imagen fue alterada, fue movida, fue quitada, etcétera, ¿no? O sea, ellos te dan digamos que el hecho de ser fidedigno y certero tu fotografía. ¿Qué puede pasar, no? O sea, que digo, al final, por eso yo decía, es muy raro, digo, no sé, yo no le he preguntado a Yasmín,
Pero si yo le pregunto ya cuántos peritos tú has subido a estrado, no te va a decir que ninguno. Entonces decimos, entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden pasar dos cosas, o aceptan por aceptar las pruebas, Claro, o en su defecto las rechazan y las rechazan y las rechazan. porque en su entendido se presume que como es derecho familiar, en el ley de recuperar al menor, ¿no? Exactamente. Entonces, igual y en esa mecánica, por eso tienen esa funcionalidad, para nosotros no, porque al final es más, si yo llevo a mi perito y mi perito dice que sí es verdadero, y el perito de la contraparte dice no, no es cierto, está alterado, para eso lo sometemos a interrogatorios y contrainterrogatorios. Por eso sometemos a análisis sus dictámenes, toda su metodología y todo lo demás, para que obviamente se corrobore que pues sea certero, ¿no? Porque en un análisis de una víctima, por ejemplo, en materia penal de violencia, se le denota desde la actitud, ¿no? Y en un niño es más complicado porque no, para empezar no es la misma forma de dirigirse y segundo, la concepción de las cosas puede ser perfectamente manipulable, ¿no? Pues es que lo haces por fuera. En el caso, por ejemplo, en el caso de menores, dependiendo quién está ofreciendo la parte probatoria o como para qué se busca. Si es un perito, por ejemplo, externo, es un perito particular, por ejemplo, cuando es guardia y custodia y se presume violencia y cosas así, no es que necesariamente tú subas o presentes al menor, sino que el menor ya estuvo citado en un determinado hora y día con el profesional, claro, y el profesional ya tuvo que tener esa parte. Ya lo analizó un profesional por parte del Estado, y si yo, Carla, digo, no, a ver, yo quiero la guardia de custodia de mi hija porque mi hija sufre violencia, yo voy, traigo a mi perito y sin problema. Y obviamente mi perito se le va a dar la facultad de que analice a la menor, genere toda la parte y obviamente la lance sin problema, claro. Entonces, por eso yo digo, me atrevo a decir que no, o sea, la materia no está tan robustecida con ellos como debería, porque pues yo creo que ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? Que si no preservamos pues el literal, el interés superior del menor, por eso es cuando ya vienen todos los problemas y terminan, pues, obviamente en la cuestión penal, ¿no? Porque como yo te decía, sí toman las fotografías, pues no hay problema, ¿no? O la de trabajo social que van a decir, o de la casa esta de donde están los niños, pues no hay problema, ¿no? Porque se entiende que no hay forma dolosa, pero cuando hay una manipulación del ambiente, ¿cómo lo acreditas, no? Claro. Y luego, bueno, ya acompañan, ¿no? Pues ya acompañan también la parte testimonial, ¿no? O sea, la parte de que se le hagan valoraciones al menor, o sea, ya empiezan como que acompañarse y a fortalecerse todas las pruebas, ¿no? O sea, la realidad es que esa es otra de las cuestiones, lo que decíamos la otra ocasión, ¿no? En el pensiones alimenticias. Saber, yo cómo compruebo tales gastos, yo cómo le hago y al final de cuentas que así me quedo y ya, ni modo, con la pena. Pues básicamente eso te están diciendo, porque la única prueba que tú vas a llevar son tus hojitas con tu bolón de tickets y felicidades, ¿no? Entonces digo, no, pues está muy complicado, porque obviamente vulnera muchos derechos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a ellos sí les falta todavía, pues digo, las autoridades, o sea, son las que primero, si ellas ni pinchan ni cachan, pues todo lo demás del sistema va a seguir en las mismas, ¿no? O sea, mientras no se les demande más situación. Y digo, si así tardan tanto, no, pues ya me imagino si metieran todo lo demás. Un peritante, Pues sí, ahí está la muestra, pues sí, ahí está la muestra, o trabajan de lunes a viernes y a las 3 de la tarde, pues se acabó el servicio, pues imagínense, ¿no? O sea, yo creo que también eso influye muchísimo, que acá pues, se trabaja 24/7 sin problema, al día festivo, acá no hay días festivos ni nada, ¿no? Entonces, sí, no sé. casos en materia penal es más coercitiva y en materia familiar que es más importante, es más Sí. influyente en la sociedad, se deje tan de ladito. Y debería, o sea, digo, la verdad es que sí, pues, se pasan, ¿no? O sea, como que no le están dando la importancia a algo que claramente lo tiene y que estamos teniendo un incremento enorme de toda la materia familiar, tristemente, ¿no? Pero pues ahí está, pero bueno, es parte de. Bueno, entonces les decía, oficialmente su unidad se llama así, identificación de víctimas. Yo prefiero no cerrarlo a decir identificación de víctimas. Yo sí considero que con estas metodologías, métodos, técnicas y demás, se pueden identificar víctimas, presuntos responsables, personas desaparecidas, etcétera. ¿Vale? Entonces nosotros lo vamos a dejar así. Para empezar, tenemos que determinar qué es una parte de identificación. La identificación como tal es utilizar un sistema o utilizar conocimientos, procedimientos, operaciones para constatar la existencia de una persona.
conocerla, reconocerla y vincularla de todos sus actos o de toda su conducta, ¿sí? ¿Por qué nos dice la existencia? Porque por supuesto que hay medios de identificación que nos sirven para determinar que sí somos, ¿no? Que sí existimos, pero también para demostrarnos lo que somos diferentes a los demás y con ello podernos vincular a las conductas que sean. Pueden ser conductas buenas, pueden ser conductas malas, ¿verdad? En el caso de los presuntos responsables. Entonces, para eso nos sirve como tal, o eso significa la parte de la identificación. Ahora que tenemos varios sistemas, miren, y vamos a ir platicando de uno en uno por uno. Uno de los primeros métodos que tenemos de identificación es la filiación. ¿Qué quiere decir? Pues de dónde procedemos, ¿no? Esta procedencia puede ser física o esta procedencia puede ser también biológica, ¿no? Esta procedencia pues nos vincula a quiénes, pues a nuestros padres, ¿sí? De sanguíneamente, de quién venimos o jurídicamente, quiénes son nuestros padres. Y por tanto, pues eso hace que se tengan precisamente una serie tanto de derechos como de obligaciones, ¿no? O sea, dicho en la parte civil, pues lo hemos visto en la parte familiar, en donde pues nos vincula, ¿no? Si tenemos un acta de nacimiento donde mis padres son tales, pues eso hace que tengamos una serie de derechos y una serie de obligaciones. Esta parte de la afiliación también, bueno, estos métodos de identificación, aparte de la afiliación, también podemos hablar de la documentación legal. ¿Cómo nos identificamos? Pues son documentos legales, ¿no? A través de cédulas, a través de credenciales, a través de documentos de identificación auténticos, ¿no? Que de alguna manera pues ya tienen nuestros datos. En el caso mexicano, pues ya sabemos que nuestra principal identificación pues es la credencial de lector, ¿no? La credencial de lector, pues es básicamente con lo que nos identificamos. Digo básicamente porque ya vimos, ¿no? Sí, que también puede ser con la licencia de conducir, con el pasaporte, ya vimos cédulas de identidad y bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero por regla general, digo, creo que sería la que más utilizamos. Y la parte de dactiloscopía. Más adelante vamos a hablar de dactiloscopía como medio de identificación y también con la parte de reactivos. Otra vez vamos a tocar química forense, por eso les dije que no me quise meter mucho ahí porque lo vinculamos con varios temas. En el caso de dactiloscopía, la dactiloscopía es una ciencia que se encarga de estudiar los relieves papilares que tenemos en las yemas de los dedos y pues obviamente los dibujos que éstas producen, para que con ello pues podamos determinar la identidad de una persona sin duda alguna. Las huellas dactilares han llegado a considerarse uno de los mecanismos más certeros que tenemos como medios de identificación. Eso y por supuesto la prueba genética, ¿no? Pero bueno, en el caso de la dactiloscopía, tal cual. ¿Por qué? Porque se considera que son auténticas, que son idénticas, que son originales y que son únicas, ¿sí? Entonces, por tanto, no hay nadie que tenga, por lo menos comprobado hoy en el mundo, no hay nadie que tenga las mismas huellas dactilares, inclusive ni siquiera gemelos monocigóticos, ¿no? Que en este caso son los gemelos idénticos, ni siquiera ellos cuentan con las mismas huellas dactilares. Más adelante vamos a ver cómo se componen, cuáles son las figuras, vamos a ver si nos llega a dar tiempo generar un levantamiento de huellas, esperemos que sí, para que veamos cómo se impregna, cómo se hace un barrido y cómo se recolecta una huella dactilar. Posteriormente tenemos la parte de los odontogramas. También vamos a ver odontología forense más adelante con mayor detenimiento. O los odontogramas post-mortem. ¿Cuáles son los odontogramas post-mortem? Estos son, digamos que estudios o son ciertas hojas, igual yo tengo algunos, déjenme ver si encuentro el de CEMEFO y se los traigo, que ayuda a que se cotejen los datos que se sacaron antes de la muerte de la persona. Un ejemplo, si yo me puse una prótesis, si llegué a tener, por ejemplo, mi ficha dental con mi odontólogo como tal, si me llegaron a sacar una radiografía de maxilar, si me llegaron a tomar fotografías por algún tratamiento dentario, etc. Esos los cotejan con los odontogramas post-mortem para ver si hay algún tipo de coincidencia. Esta especialidad también se utiliza para otras cuestiones identificativas. Ejemplo, para comparar huellas dentales. Estas huellas dentales, como lo pueden ver en su imagen, son aquellas que encontramos cuando se dan mordeduras.
Estas son muy frecuentes, sobre todo en determinados tipos de agresiones, ¿sí? En este caso, lo pueden ver, ahorita les comento, la parte de una cuestión en violencia infantil o en su defecto en delitos sexuales. Ahí es donde se ve mucho la cuestión de mordeduras y que precisamente ayudan a corroborar si hay algún tipo de comparación o si hay una identificación en la marca que tenemos y en la dentadura de alguna persona o de algún probable responsable. Se dice que eso se hace a través, o bueno, en este caso, nuestra identificación se hace a través de las rugas palatinas. En el caso de digamos que de las rugas palatinas, todos tenemos muy diferentes también como sistema de identificación. Las rugas palatinas son lo que tenemos en el paladar. No sé si te sienten como bordecitas. Ok, todos tenemos las rugas palatinas distintas. Entonces, precisamente en las mordeduras también se pueden utilizar o se pueden estudiar las rugas palatinas de las marcas e inclusive también labiales. Ahí les va. Porque resulta que en la cuestión del odontograma post-mortem hay muchas especialidades que se encargan de estudiar diferentes cosas. Estomatología, odontología forense, y tenemos, por ejemplo, la parte de la keiloscopía. La keiloscopía son las marcas labiales, ¿sí? Keiloscopía. ¿Qué? Keiloscopía, ajá, de keilos. Sí, les digo que todo, o sea, toda la parte de las huellas y demás. La keiloscopía les digo que se estudia a través de los surcos de la mucosa labial, ¿sí? Así como nuestros dedos dejan huellitas, nuestros labios también dejan huellitas, ¿no? Ahora, este inclusive lo podemos comparar o lo podemos acompañar con nuestra parte del químico. Por eso les digo que el químico está ahí detrás de todo el mundo sin querer queriendo. ¿Por qué? Pues porque obviamente viene la parte, ¿no? Las marcas de algún labial, el estudio de la saliva, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, decimos acá como si se dan cuenta en el primero, bueno, en el primero tenemos mordedura de glúteo y en el segundo tenemos mordedura de rostro. No, el de arriba es glúteo y el de abajo es cara. Aquí está. De hecho, es de un menor, si se dan cuenta, luego lo se ve en la proporción de tamaño. Pasa. Yo les comentaba de un asunto de hace tiempo donde llega un menor accidentado, ¿no? Ya saben que es típico y sí es muy común que los niños pequeños pues jueguen, corran, se caigan y bueno, un accidente pase. Entonces resulta que el menor llega aparentemente desmayado, por lo menos eso creían. Llegan y le empiezan a dar servicios médicos y demás y argumentan que el menor estaba jugando con su hermano y se cayó de la escalera y se golpeó la cabeza. Cuando empiezan a revisarlo, obviamente los doctores determinan que no, que el menor era víctima de violencia, porque precisamente le empiezan a encontrar mordeduras. Entonces, en ese momento, todos los hospitales saben que cuando llegan menores con una pariente, aunque sea accidente, aguas, a los que tenemos hijos, si ya tener un accidente, pum, te va a caer el Ministerio Público sí o sí para descartar cualquier cosa. No llegó, sí, estoy... No llegó. Y no llegó. Yo pensé, o sea, sí, o sea, obviamente dentro del shock ya después de decir, sí, ahorita van a venir por mí, porque no. Y ella tenía una hematoma del cabello de 3 años. Entonces, era lógico que llegara el Ministerio Público. Yo creo que me vieron tan alterada, o que no, puede ser, se cayó. Puede ser, sí, puede ser, eso es normal, pero sí, en generalidad es muy habitual que lleguen, claro. Sobre todo porque depende del médico, o sea, los médicos cuando atienden la emergencia, pues obviamente hacen un análisis general, entonces sí, claro, si llegan a ver, pues inclusive, ¿no? Hasta cuestiones de desnutrición, si llegan a ver por ahí golpes, quemaduras, mordeduras, lo que sea. Y entonces resulta que este doctor, pues sí dice, caray, o sea, el menor tiene huellas recientes y huellas antiguas de violencia. El menor era un menor de 3 años y medio, creo casi 4. Y entonces lo primero que hace, pues, es mandar a llamar al Ministerio Público. Estaban los dos papás, estaba el papá y estaba la mamá. Y llega el Ministerio Público y así como, ¿qué pasó, no? Pasan al Ministerio Público, empieza a ver y le enseñan que el menor tenía en muslos
brazos, exactamente, tenían las mordeduras. Obviamente cuando salen, pues les ¿saben qué? Pues ¿cómo les explico? Presuntos responsables por la cuestión de violencia. El menor fallece por el hematoma. Pues obviamente con huellas, pues sí se presupone esa parte, ¿no? Entonces, cuando empiezan a generar, ven las mordeduras, le hablan a este señor, que es el estomatólogo forense de allá de CEMEFO, y ya el odontólogo pues empieza a hacer las pruebas, empieza a hacer el odontograma, empieza a hacer toda la parte y corrobora, ¿no? Saca el muestreo, sí, claro, se saca el molde, digamos, y dice, pues sí, ¿quiénes son los presuntos responsables? Era un menor que todavía no iba a la escuela y que no estaba al cuidado de nadie, o sea, solamente tenía convivencia con el hermano y con los papás. Decían, a ver, ¿qué pasó? La mordedura de un menor, las arcadas son sumamente visibles, no era un menor, porque su hermano era, creo que 1 año más grande que él. Entonces decían, esta es una mordedura de adulto. Hacen la comparación, sacan la muestra de los papás y fue la mamá. El papá no sabía. Yo pensé que iba a decir que era el papá. No, era la mamá. El papá no sabía porque efectivamente, generalmente las que estamos a cargo de la crianza, la educación, el baño y todo lo demás, pues somos las mamás. Entonces el papá pues trabajaba normal, se iba, nunca supo, no veía, no nada. Y pues a opas, ¿no? Pero que no te gustó. Sí, estaba bien loca, pero loca en serio. Inclusive en ese momento, pues obviamente lo primero que hace, pues es generar la entrevista con el otro menor, digamos, y el menor empieza a comentar, empieza a constatar de esa ocasión, la mamá fue la que lo empujó y lo tiró. O sea, no había sido el menor. Ya empiezan a entrevistar, obviamente ya la mamá detenida, ya con toda la situación, porque por lo menos por violencia estaba, ella solita confiesa y dice que sí. Entonces, por eso les digo, es muy importante, claro. Desafortunadamente depende, porque se supone que estos vaciados para poder generar los moldes, pues debe de ser con alginato, deben de ser con cuestiones especiales odontológicas. Pero luego nuestro querido Estado, pues resulta que no hay forma, no hay recursos. Y entonces los médicos tienen que andar buscando la forma de hacerlo. Inclusive hasta utilizan acetatos, literal, para generar los marcajes y poder sacar precisamente la coincidencia pues de nuestra dentadura con las posibles marcas que tenga la víctima. No hay un material cómo certifican que efectivamente corresponde, ¿no? Claro. Entonces ahí los complican y o sea, les ponen una cuestión muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pues tenemos ahí la importancia de que pues sí, por supuesto que en el caso de los odontogramas pues ayuda mucho a comparar. Les decía, se ven violencia, delitos sexuales también es uno donde se ve bastante. Violaciones, por ejemplo, las mordeduras son sumamente frecuentes, ¿no? Entonces se puede corroborar, sí, por eso decía, ¿no? No solamente la cuestión de una parte de odontológica, sino también puede ser una cuestión de saliva, una cuestión de millones de cosas, ¿no? Que se pueden encontrar. Sí, pues se ve la mano, se ve la marca. Se ve la marca, exactamente. Entonces ellos lo que hacen pues, es sacar como el molde y hacer la comparativa con, pues dependiendo, ¿no? Con las dentaduras dubitables que puedan tener ahí. El siguiente que tenemos, pues la genética forense, ¿no? Es una de las más importantes, ¿no? Es una rama no necesariamente criminalística y no necesariamente de la física. Por supuesto que pertenece a la medicina, especialmente a la biología. Y la genética forense, pues como su nombre lo dice, estudia los perfiles genéticos, los compara para poder identificar a un individuo. En el caso de la identificación a través de ADN, hoy por hoy se dice que es el mecanismo o que es la forma más certera de poder comprobar la identificación de una persona. Por lo menos la más funcional y la que pues no deja absolutamente ninguna huella. Ese es un método, digo, si bien es cierto, no es reciente, pero tampoco es tan antiguo como los otros métodos que tenemos. Aquí, ¿para qué nos sirve o para qué podemos utilizar una prueba de genética forense? Pues obviamente para saber si biológicamente hay un parentesco, ¿no? No sé si hay una historia clínica, para identificar a personas desconocidas, para identificar a personas cuando hay un desastre en masa, o sea, cuando son muchos muertos y pues decimos, y ahora no puedes ir haciendo otras pruebas porque las condiciones no lo permiten. Cuando se quiere comparar con alguna base delincuencial, etcétera, pues se puede sacar sin ningún problema. Es más, se dice que inclusive podemos generar la extracción de ADN de algún tipo de huella dactilar
que se encuentre latente. O sea, si yo agarro, toco la superficie y en ese momento se hace la prueba, o sea, nosotros vamos impregnando nuestro ADN por todos lados. Yo creo que sí, efectivamente. Que todo tocamos. Claro, exactamente. Y en todos lados pues andamos dejando nuestras muestras genéticas. Es muy importante este tipo de prueba, es muy importante, es un medio de identificación prácticamente irrefutable. ¿Qué es lo malo? Por lo menos en nuestro país, pues el sistema de comparación, ¿no? Porque yo ya lo tengo, ajá, ¿y con qué lo comparo? ¿No? O sea, sí. Los desaparecidos, acá tengo las muestras y luego ¿Con quién las comparo? ¿Con las de quién las comparo, no? O sea, la realidad es que pues, eso nos disminuye mucho la parte de una correcta identificación para la entrega, ¿no? O sea, sobre todo ya en la cuestión de personas desaparecidas muertas, por ejemplo, pues digo, eso nos vuelve mucho más complicada la circunstancia. de paternidad, pues está el menor, ¿no? Sí. Exacto, tu indubitable y tu indubitable, ¿no? Obviamente el que presume y el que no. O sea, ahí tenemos perfectamente una base de comparación. Pasó también cuando fue lo de estos niños, lo de la guardería ABC, Ah, sí. teníamos lo mismo, por las condiciones de los cadáveres, algunos ya no eran reconocibles físicamente, sino que se tenían que generar pruebas de ADN. Teníamos las muestras, claro, las de los menores y las de los padres, ¿no? Entonces, digo, si se puede, en el caso de personas desaparecidas se vuelve mucho más complicado porque no tenemos una base completa para poderlo contrastar, solamente si llega a tener algún tipo de antecedente penal, bueno, pues sería la única manera, pero de otra forma es difícil. Ellos sí le sacan su examen de ADN y lo guardan. O sea, como del fichaje, bueno, cuando ya los meten. Ah, sí, sí hay muestras, ya tienen los resultados. Ahí inclusive en muchas de las ocasiones se hace, en el caso de, no es tanto genética forense, se utiliza más la dactiloscopía, con las fichas de dactilares. Sí, sería la forma más ideal que lo podrían hacer. ¿Cuánto cuesta un examen de ADN? Más o menos, sí, por eso yo creo que también ahí se vuelve como que una prueba de elite, ¿no? No tenemos una base y si la tenemos, bueno, pues tendríamos que pagar y pues la realidad es que no sería tan accesible como para todos, ¿no? Entonces decimos, pues la genética forense, si bien es cierto, es muy certera, pero nos deja como muy restringida la parte del acceso a él. Es algo muy caro. En el caso de las muestras de ADN, pues sale el resultado. O sea, cuando ya tienes el cotejo del análisis de la muestra, ya digamos que todo se hace en escrito. O sea, ya se queda el resguardo en escrito, ya nada más para cotejar después algo. Exactamente. Pero bueno, ¿no? Obviamente eso restaría hasta cierto punto, pues cierta fiabilidad, ¿no? Entonces, sigue siendo muy certera, pero como para ciertos puntos, ¿no? Decimos una paternidad, te sirve perfectamente, ¿no? Reconocer tal vez a un cadáver que tú estás y él está sin ningún problema, pero para otro tipo de identificaciones nos complicaría mucho la situación. ¿Hasta que tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Perfecto, pues vamos a seguir con la parte de identificación la siguiente clase. No nos quedamos con nada de tarea, ya nada más si pueden ir viendo bueno, no ir viendo, más bien si quieren dar una vista al video y demás de química, lo vamos a seguir abordando en otros métodos, entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces pues nos salimos porque ya